Súper básica de los pasos de la cirugía, cómo hacer la vitrectomía, cómo poner el perfluoro, si marcar o no los desgarros, cómo sacar la hialoides y qué métodos de tamponaje poner al final de la cirugía. Así que bueno, el primero que va a hablar es Marcelo Murillo. ¿Estás, Marcelo? Buenas tardes. Marcelo de Bolivia va a hablar de colocación de trócares. Cuando quiera, Marcelo, compartí. Muchas gracias. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el 20G, que ya no muchos los está practicando. Inicialmente, con el 20G, en primer lugar, requiere más tiempo. Se realiza una peritomía, incisiones radiales sobre la parte plana, utilizando un MBR, incisiones paralelas con isquioreales y el mantenedor de cámara vítrea. Se debía colocar o se debía hacer una sutura en colchonero para tenerlo estable, ¿no? Y que no se mueva y que no se salga. Luego teníamos que en ojos fáquicos era de 3.5 a 4, lugar de ingreso de las esclerotomías, y en afáquicos de 3 a 3.5. Pacientes con retinopatía de la prematuridad, niños, bebés, sobre todo bebés, se hacía la esclerotomía a nivel de pars plicata, o se hace. Bueno. Ahora, en el transcurso del tiempo, bueno, aquí es un esquema de las incisiones que se realizan con el 20G, y resulta que comienzan a haber variedades de 20G, no la convencional que tenemos, que son las peritomías, sino en algunos casos ya no se hacían peritomías, sino directamente transconjuntivales. Se hacían las incisiones, ¿no? Con una aguja 21, y el mantenedor de cámara vítrea muchas veces, al ser autosellable la incisión, no era necesario colocar puntos. Ese era un riesgo, pero muchos cirujanos lo realizaban y lo siguen realizando, ¿no? Este es un video de un colega en la India donde realizaban este tipo de cirugías con 20G sin sutura. Y comienza a haber una disputa entre usar o no usar calibre pequeño. Y en este caso tenemos a estos dos doctores franceses, sobre todo el doctor Didier de Courneuve, que era una persona, y bueno, ya está jubilado, pero él siempre pregonó el hecho de usar 20G, que es mucho más seguro, y nunca cambió a 23, 25 ni 27. Entonces hizo una competencia con otro colega para ver quién era más rápido entre 20 y 25G. Como ustedes pueden ver en el video, el colega de la derecha ya está haciendo una vitrectomía mientras el doctor comienza a hacerla a los 5 o 10 segundos después. Entonces, algo importante comentar sobre el 23G, 25 y 27. El 23 fue primeramente usado por Singh y Eckart, el 25 en el 2002 por De Juan y el 27 en el 2010 por el doctor Oshima. Entonces, la técnica es similar en las tres, ¿no? Sabemos que las técnicas de construcción de herida de este tipo de cirugías con calibre pequeño, inicialmente se comenzaron con el two-step technique, donde se debía hacer una esclerotomía al comienzo y luego colocar recién el trocar. Después pasó al one-step technique, que es colocando directamente el trocar que va adherido, y con eso uno ahorra tiempo y evita cierto tipo de complicaciones que tenía el two-step technique. Luego, sabemos que el trocar tiene que entrar primero con 30, hay varios tipos de técnicas, en realidad son 3, ¿no? La primera es entrar a 30 grados y luego levantar a 5 el trocar para que se encuentre adecuadamente posicionado. La segunda es ir de 5 grados y bajar a 3 para que tenga esa técnica, se llama la inserción biplanar, porque utiliza 2 planos para poder mantener el trocar estable. Y la última
es la técnica de Rizzo. La técnica de Rizzo, este doctor que fue de la idea de que no vale la pena cortar las fibras esclerales, sino más bien hacer un campo con el MBR para colocar el trocar adecuadamente sin cortar las fibras. Y de esa forma puede haber un mejor cierre. Son las tres técnicas que nuestros colegas y nosotros las realizamos. Voy avanzando un poco más. Bueno, lo que estaba comentando, ¿no? Aquí estamos viendo un esquema de 30 grados. Cómo es el posicionamiento primero y la inclinación a 30 grados y luego el levantamiento a 5 grados. Esa es la más convencional, la que más se usa. Y sabemos que tenemos pues, los calibres 23, 25 y 27. Aquí les voy a mostrar un pequeño video de un paciente de trauma ocular, donde se hace un cierre primario, pero lo que quiero mostrar es que en este tipo de cirugías, un calibre pequeño siempre va muy bien, ¿no? En vez de un 20G, como ustedes saben, que hay que hacer una peritomía. Bueno, en este caso estamos revisando en una primera instancia si había algún tipo de lesiones en esclera, y ya colocando el 25G con la primera técnica, la de 30 grados, podemos hacer el procedimiento, la lensectomía, la vitrectomía. Y las complicaciones, les voy a comentar este caso, es un paciente que es para una cirugía de facovitrectomía por agujero macular, donde tengo una ruptura capsular, se me quedan algunos restos y tenemos que realizar el procedimiento igual. Hacemos la vitrectomía, retiramos los restos, hialoides posterior, limito rexis, y el momento que estamos acabando, existe una descompresión del globo ocular, me hace un coroideo, y la causa era que el momento de colocar el trocar, el canal que realicé fue, en primer lugar, muy largo, y en segundo, la esclera era muy delgada. Entonces, prácticamente hubo una abertura en el globo ocular que no la pude cerrar con suturas y tuve que recurrir a un injerto de esclera para poder estabilizar el globo ocular. Entonces hay que ser bien cuidadoso con la manipulación y la forma en que se colocan los trócares. Muchas gracias. Muy bueno, Marcelo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pérez, Nico, ¿Prefieren al final las preguntas o hacemos ahora después de cada charla? ahora si querés. Bien, Marcelo, no, te felicito, muy buena la charla. Te quería consultar qué tipo de trócares usás actualmente. Bueno, y más que nada eso, qué tipo de trócares. Bueno, aquí en Bolivia no calibre? tenemos... Sí. Sí, en Bolivia no tenemos Alcon. Sí estaba, pero creo que hace unos 10, 15 años dejó y nunca tuvimos la parte quirúrgica. Entonces, nosotros siempre utilizamos Huerti. Los calibres que usamos son igual 23, 25 y actualmente el 27, pero en algunas cirugías hacemos la conversión, ¿no? Un calibre o un puerto que sea 20G para realizar o para quitar, qué sé yo, cuerpos extraños si tenemos, intraoculares, o necesitamos tal vez un poco más de fluídica en ese sentido, entonces sí podemos hacer un cambio de calibre. Entonces a veces se puede manejar 23-25 o directamente los calibres 23-25 convencionales. Entonces hay una mixtura y de técnicas que se pueden realizar según el caso. Perfecto. Bien, gracias. Marce, una pregunta, Manu. Sí, Si tenés algún núcleo al fondo y eso, ¿qué calibre usás? voy con el 23, ¿no? Me va muy bien con el 23, si es una catarata madura, capaz ahí pasamos al 20 y por último, si no, al facofragmentador. Perfecto. ¿Y los demás retinólogos qué hacen? ¿Cómo manejan un núcleo al fondo? ¿Con qué diámetro lo manejan?
Yo depende, digamos, la dureza del núcleo. Creo que quizás es más cómodo que hacer con el mismo calibre todo, pero sí, de hecho tengo un videito que muestro que uso calibre 20 porque en ese caso eh, era un núcleo más duro, ¿no? ¿Se han metido alguna vez atrás con el Faco? Viste que hay algunos videos que hacen como una esclerotomía grande, después de vitrectomizarlo y se meten con el Faco sin el sleeve. Sí, ese es un riesgo, ¿no? Pero capaz si el faco fragmentador tiene, es un poco más seguro en ese sentido. Realizando una vitrectomía periférica adecuada, uno puede trabajar con el faco fragmentador sin problema. Pero meter la pieza de mano, o sea, la punta y eso, no, no Solo creo que ese sea una no. buena idea. Sí. Pregunta en el chat el profesor Ferlini, ¿cuándo Faco fragmentador y cuándo levantarlo a cámara anterior? Eso depende del tipo de catarata que nos toque, una catarata madura que no sé, hacemos 2 o 3 intentos con el faco fragmentador y vemos que no está funcionando y más bien que nos está generando mucha inflamación o nos va a generar mucha inflamación en la retina, ahí mejor levitar y retirarla con incisión en córnea, pero si vemos que está funcionando, entonces bueno tener un colchón de líquido pesado para ir trabajando ese tipo de núcleos. Perfecto. Bueno, Yo creo que, ¿me escuchás ahí? sí. Que responder esa pregunta también depende mucho del equipo que estés usando. Si estás con un Icon, con un Constellation, con el vacío que maneja, con 23G, prácticamente te puedes comer todos los núcleos. O depende, bueno, quizás si tiene muchísima dureza ahí lo podés evaluar, pero la verdad es que el valor de corte es el equipo. Si tenés un Constellation, vas a andar bien. Si estás con el Versavit vas a tener problemas. No sé qué otros equipos usan ustedes, pero yo manejo esos dos y claramente con Icon no tuve ningún problema. Bien. Bueno, seguimos con Nico Emiliosi, Bueno, que nos ahí va a hablar de perfecto. vitrectomía. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahí tenemos el simbolito de Ophthalmology. Bueno, un poquito antes de empezar quizás con la técnica de vitrectomía y demás, mencionar que en el caso de la vitrectomía es muy importante el tema del pedal, es decir, lo que pasa alrededor del ojo, ¿no? El pedal, el zoom, el foco, creo que eso es fundamental antes de empezar con una vitrectomía. Y como decía recién Rodri, también conocer bien el aparato y demás. Acá les voy a mostrar eh, este caso. A mí me gusta siempre chequear que la infusión esté dentro de la cavidad. Esto podemos hacerlo desde afuera del microscopio. Y en los casos de pseudofáquicos me gusta empezar con una vitrectomía de la hialoides anterior para liberar aquellas adherencias que puedan estar por ahí. Fíjense, en este caso la posición de las manos es más horizontal, bastante más parecido a lo que es la cirugía de Faco, pero es importante que después tenemos que cambiar esa posición de las manos hacia una forma más vertical. Otra de las cosas muy importantes, fundamentales en la vitrectomía es la iluminación. O sea, el vítreo es una estructura transparente que si no la iluminamos de manera correcta no vamos a ver lo que estamos haciendo. Y la idea es iluminar de manera tangencial, algunos dicen apuntando hacia la punta, direccionando hacia la punta del vitrecto, ¿no? Básicamente la corvitrectomía consiste en sacar el vitrio del centro, ¿sí? Y irse hacia la periferia hasta, digamos, todo lo que podamos, dependiendo del caso. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo un desprendimiento de retina, ya cuando lo estamos acercando hacia la periferia, hacia la parte donde está la bolsa, vamos a ver que tenemos un poco más de riesgo de que la retina se venga hacia la punta del vitrectomo. Entonces, en estos casos, después Nico nos va a hablar de esto, pero es importante el uso del perfluorocarbono, que lo que va a hacer es estabilizar la retina y de esa manera vamos a poder seguir sacando el vitrio periférico. Hasta que llegamos a un punto en donde no vamos a ver más y necesitamos hacer esta maniobra de indentación, que en este caso
Fíjense, acá en la pantalla, estoy usando el Constellation con el Ingenuity, y entonces podemos ver los parámetros. Fíjense que en este caso abajo a la izquierda aparece también el parámetro de la luz de chandelier, que lo que nos permite esto es hacer una autoindentación para lograr una buena vitrectomía de la base del vitrio, ¿no? Es decir, alrededor de donde estaba la lesión. Fíjese en este caso qué periférico que estaba la lesión, cerca de la ora serrata. Y la idea del shaving periférico es mantener una retina estable con la indentación, irnos acercando hacia el borde de esa indentación y removiendo el vitrio, que a esa altura está muy, muy adherido. Recordemos también importante las adherencias del vitrio, ¿sí? La base del vitrio, el nervio óptico, que ahora vamos a ver que eso es muy importante para la parte del desprendimiento de la hialoides posterior. Si hablamos un poquito de, bueno, acá fíjense también cómo se ve abajo la luz del chandelier y bueno, en el momento de realizar el láser. Ahora, ¿qué pasa cuando el vitrio no está desprendido y tenemos que nosotros inducir el desprendimiento posterior de vitrio? Fíjense, este caso es una paciente que había tenido un trauma con un agujero macular. Se ve el anillo de Weiss, pero se ven zonas que todavía estaba adherido. Entonces la maniobra es, nos colocamos cerca del borde del nervio óptico, vacío máximo, y vamos levantando hacia arriba, siempre sacando zoom y chequeando qué es lo que está pasando en los sectores más periféricos, ¿sí? Este caso también les quería mostrar, es muy interesante. Bueno, una vez que digamos, desprendimos la hialoide, vamos a ir desde el centro, como les decía antes, y siempre, esto es lo más importante que hay, identificar un borde del vitrio, ¿sí? El vitrio nosotros tenemos que ir a comerlo con la punta del vitrectomo, y eso lo vamos a hacer ubicando bien el borde. Y fíjense acá entonces cómo vamos completando, digamos, esa separación de la hialoides posterior. Y hay casos como este, en donde hay una adherencia muy, muy fuerte de la hialoides. Fíjense que todavía estamos bastante posterior, y sin embargo llegamos como si fuera un límite. ¿Qué significa esto? Esto es la base del vitrio, que en algunos pacientes suele estar insertada de manera más posterior, a veces en algún cuadrante más anterior, en algunos más posterior, y esto es lo mismo que hacer el shaving periférico, pero no es en la periferia, es decir, llegamos hasta el borde en donde las fibras vítreas ya están como interdigitadas con la retina, y lo que tenemos que hacer es rasurar ese borde lo más que podamos. Fíjense lo que falta de recorrido desde esta base de esta paciente hasta la periferia, y lo que generalmente tenemos que hacer es intentar para ubicar esa base del vitrio, que en este caso estaba más posterior. Otra cosa importante es el tema de ir cambiando de mano, sobre todo en pacientes como esta paciente que era fáquica, para no tocar el cristalino cruzando el instrumento para realizar, digamos, la vitrectomía periférica contralateral. Y ahora les voy a contar, bueno, entonces, vamos repasando de nuevo. Esta paciente, por ejemplo, parece que tiene un desprendimiento de vitrio posterior completo, entonces empezamos la corvitrectomía. Empezamos en el centro, vamos a tratar de ir identificando entonces, o ir generando un borde, o sea, una pollera del vitrio, y con el vitrectomo vamos a seguir a ese borde para ir recortando hacia la periferia. De los parámetros, la verdad, depende mucho del aparato y de cada cirujano. En este caso yo me gusta usar el vitrectomía proporcional, es decir, yo tengo control con el pedal del vacío que estoy generando y también de los cortes. Obviamente, a medida que nos acercamos a la periferia, tenemos que tratar de trabajar con menor cantidad de vacío y mayor velocidad de corte para generar menos tracción. A veces, como vemos acá, la lente intraocular nos puede dificultar la visualización y tenemos que ir haciendo foco por fuera de la lente. En caso de miopía muy elevada, como era en este caso, siempre revisar bien la periferia. Fíjense arriba a la izquierda cómo disminuyo la presión en ese paso donde vamos a intentar para que el paciente le duela menos y tengamos que hacer menos presión también. ¿En qué casos uso triamcinolona? O sea, siempre que queremos identificar el vitrio tenemos que usar triamcinolona. En casos de donde la hialoides va a estar muy adherida, por ejemplo en los niños o en inflamaciones oculares, y en casos de los miopes, ¿sí? Los miopes altos suelen tener un desprendimiento de vitrio posterior anómalo. Eso significa que quedan restos de vitrio o restos de corteza que son importantes removerlos, ¿sí? Ahora, esto siempre cambia según el caso. Por ejemplo, si vemos un diabético, la vitrectomía del corvitrectomía
va a ser al revés, o sea, empezamos desde la periferia y vamos hacia el centro. ¿Por qué? Porque tienen estas adherencias, esta hialoides engrosada, vascularizada, que si nosotros queremos hacer el desprendimiento posterior, obviamente nos va a sangrar y vamos a generar lesiones. Entonces, en estos casos, lo que tenemos que hacer es segmentar esa hialoides. O sea, siempre tenemos que sacar la hialoides, pero en los casos del diabético, lo tenemos que segmentar. Y por último, esto es un caso de un núcleo caído también. Lo que les mencionaba antes, fíjense que en mi mano derecha estoy usando calibre 20G, porque la dureza de ese núcleo era bastante importante. Empezamos haciendo esta vitrectomía anterior para mejorar también la visualización, terminar de remover la corteza. Y cuando nos vamos para adentro, lo primero que tenemos que hacer es completar esa vitrectomía, es decir, liberar todas las adherencias vítreas que puedas tener los restos de núcleo o de corteza, porque si no, a la hora que estemos manipulando ese núcleo, vamos a estar generando tracción inadvertida, y ese es el momento en donde podemos generar alguna lesión de manera iatrogénica, ¿no? Siempre también en estos casos revisar la periferia, porque muchas veces no sabemos el cirujano del segmento anterior hasta dónde hizo, ¿no? Así que bueno, como conclusión, creo que la vitrectomía del core vítreo, de la periferia, depende mucho de cada caso. Fíjense ahí como decíamos, no es lo mismo un diabético que un paciente miope. Siempre me parece importante respetar la curva de aprendizaje, y sacar el vítreo no es sinónimo de vitrectomía, ¿no? Tenemos que tener en la cabeza todos estos conceptos y asegurarnos de no generar lesiones, ¿no? Y por último, en homenaje al Guasón, les dejo la pregunta al panel de cuáles creen ustedes que sería el caso ideal para empezar, ¿no?, a hacer una vitrectomía. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, Nico. Muy buena, ¿eh? Bueno. No sé si hay preguntas. Bueno, vos ya la contestaste. Le pregunto al resto del panel si ponen triamcinolona de rutina, si la usan diluida, cómo procede cada uno. Yo, no de rutina, pero será un 80% de las cirugías que tengo utilizo triamcinolona. Sí. Bien. Nosotros, como voy a mostrar luego en un video, por rutina, si tenemos que teñir, teñimos con azul dual, antes de usar triamcinolona. Solamente en casos muy excepcionales hemos usado la triamcinolona. El azul dual nos da también una ventaja en los miopes magnos, donde, como dijo Nicolás, tenemos estos vítreos patológicos con altos grados de vitreosquisis, porque nos permite teñir y ver bien o ver mejor los planos de la retina. Incluso para nosotros, yo cuando hice la residencia me formé de una forma, cambié de lugar de trabajo. Mi jefa lo empezó a hacer, me mostró que lo hacía con azul y me parece súper práctico. Me parece una solución un poco más con más contraste, en la mayoría de los casos. Hay excepciones, como para todo. ¿Qué les parece si ahora Maxi muestra ese video que tiene de azul dual, ya que justo sacó el tema él, así muestra un poquito? Y aparte, Nico, muy buenos los videos, la definición espectacular, la verdad que se veía increíble. Sí, ¿con qué filmaste, Nico? Ese es el Ingenuity, que también tiene este sistema Data Fusion, que tenés todos los parámetros del Constellation y del láser inclusive. La verdad que está divertido. Una máquina. Maxi, mostrá si querés tu video de la atención. Vale. Un comentario puedo hacer, ¿me escuchan? Sí, dale, Pedro, se escucha perfecto. Dale. ¿Qué tal, Nico? Te felicito por los videos, la verdad que están buenísimos y nada, muy clara tu explicación de por qué desprender la hialoide posterior y por qué intentar comer todo el litio. Yo creo que dicen qué paciente arrancar es con el diario del lunes, el paciente que se arranca. Creo que si uno hace hemorragias vítreas en diabéticos que tengan desprendida la hialoide posterior, creo que es el paciente indicado para arrancar a hacer una buena vitrectomía, porque uno puede segmentar bien en la periférica la base del vítreo y como que entra como decolando, se entra por detrás de la hialoide posterior y como está desprendida y capaz que está un poco adherida, pero rápidamente se da cuenta
cuál es el mecanismo. Eso es cuando es periférico, cuando se comienza de la periferia hacia el centro. Eso es en los diabéticos que tengan la hialoide posterior desprendida. En los que no tienen la hialoide posterior desprendida y cuando están adheridas, ahí es más complicado y ahí del centro hacia la periferia. Es otro viaje, otro problema, y sobre todo cuando hay esas fibrosis sobre las arcadas, sobre los grandes vasos que generan esa segmentación que hay que ir cortando a poco. Y yo creo que principalmente es cuando más me apoyo en la transinolona para teñir la hialoide posterior. Pero creo que el paciente ideal es ese, con el diario del lunes, pero es la hemorragia vítrea con la hialoide posterior desprendida, que teníamos teñido todo el vítreo, hasta incluso la hialoide posterior. Ese es el paciente ideal como para arrancar hacia una buena vitrectomía, donde son claros los planos de clivaje. Nada más, chicos. Lo único que puede haber un poco estoy de acuerdo, mis primeras vitrectomías fueron diabéticos, pero lo que hay que tener en cuenta es que son pacientes que a priori son retinopatías diabéticas proliferativas, que tienen neovasos, y hay un poquito más de riesgo de una iatrogenia. Hay algunos profesores, algunos maestros que hemos tenido, que los primeros casos que le permiten a los pacientes en formación son casos de membrana epirretiniana, donde hay menos riesgo de iatrogenia sobre la indentación. Sobre la base del vítreo, lo que sí, la visualización es mucho peor. No está teñido per se y hay que usar las tinciones. Pero bueno, sí, acá en un congreso de la Sociedad Argentina de Retina y Vitro se habló de cómo empezar los fellows, y Corcoste dijo eso, que los de primer año del fellowship hacen las membranas y después desprendimiento de retina complejo y demás. No, de acuerdo con ustedes, por eso lo dije con el diario del lunes. O sea, después de haberlo operado del paciente, te das cuenta que eso hubiera sido fácil de arrancar para enseñarle a alguien. Siempre son casos muy complejos, pero nada más que eso, que es el lugar que yo creo que la cirugía de la vitrectomía, donde están más claros los planos de clivaje y se puede visualizar bien. De acuerdo de comenzar con las membranas epirretinianas para la vitrectomía, pero por eso decía, ese paciente que es con el diario del lunes, o sea, después de ya operado, decís, este paciente hubiera sido bueno que lo arrancara una persona que estaba comenzando la cirugía. Igual coincido, Pedro, que la sangre te tiñe perfecto el vitrio. Sí, yo creo que ayuda muchísimo. Nos da un punto de tinción muy fuerte. Bien, compartí, Maxi, ahí así empezás con el tuyo. Bueno, muy bien. La verdad que después de ver los videos de Nicolás, me da un poquito de vergüenza mostrar el mío por la calidad que tiene, porque fue poquitos días antes del confinamiento que aquí comenzó el 13 de marzo. Y estábamos con un equipo nuevo, la verdad que está bastante desenfocado, pero sirve para mostrar lo que quiero mostrar. Bueno, iba a hablar primero de lo que es la hialoide posterior. Como dijo Nicolás, es fundamental conocer la anatomía, es decir, la hialoide posterior es una membrana que en esta imagen de OCT vemos los puntos de anclaje en el polo posterior, como es alrededor de la mácula, y vemos por acá, no sé si se ve o está tapado por la pantalla de Zoom. El cursor no sé si se ve ahí, que tengo, a ver. Se ve perfecto. Vale. Se ve porque si no la gente mueve la pantalla y listo. Está. Entonces, ahí vemos en esta OCT con el campo amplio como el borde de lo que sería el anillo de Weiss. Esta es una paciente con latitud macular por otra causa, que no es lo que venimos a mostrar aquí. Y complementando lo que decía Nicolás, nunca olvidarnos de la anatomía del vítreo. El vítreo no son cosas anárquicas, el vítreo tiene una anatomía, es una bolsa, si lo queremos simplificar, y está pegado en ciertos lugares. Estas son tres situaciones de manera muy esquemática, como podemos encontrar en hialoides. Creo que viene bien complementando lo que dijo Nicolás. Una es una hialoides totalmente adherida. Estamos hablando de pacientes sanos sin entrar en consideraciones de fisiopatología de ciertas enfermedades. En el medio tenemos un esquema como pues una hialoides, no sé si se va a ver, una línea muy violeta, parcialmente adherida, parcialmente suelta. Y aquí lo que tenemos es lo que sería una hialoides más desplegada, con un anillo de Weiss visible, donde tenemos un acceso directo al espacio retrohialoideo. El espacio retrohialoideo es donde queremos llegar a trabajar. Ahí es donde tenemos la retina, donde tenemos una membrana limitante, donde tenemos las membranas hiperretinianas. Bueno, la técnica habitual no la voy a explicar porque la acaba de explicar Nicolás. Lo que voy a mostrar es un poco lo que hacemos nosotros con el sur. Esto es muy esquemático y cuando lo que hacemos luego de la vitrectomía central y tenemos un acceso a la hialoides posterior,
lo que hacemos es colocar una burbuja, inyectar el azul dual. De esta manera, el azul dual, por la misma presión que hace, la misma tensión superficial que tiene esta burbuja, queda pegado y queda contenido sobre el hialoides. Lo que hacemos es, con la punta del Victrex y con una aspiración bien potente, nos ponemos en los bordes de la papila, tal y como explicó Nicolás, y empezamos a traccionar. Una vez que lo tenemos levantado, que lo tenemos agarrado, y vemos que esa burbuja se empieza a desplazar hacia un costado, la burbuja tampoco se ve siempre tan perfecta, pero se ve esa bolsa azul que se va moviendo con nuestros movimientos. Una vez que la vemos y sabemos que lo levantamos, metemos el corte, y esa membrana, de esa manera, el azul penetra a través del corte que hicimos en la hialoides hacia el espacio retrohialoideo. Esto nos facilita la tinción de las estructuras que tenemos por debajo, como mencionamos hace un ratito, por ejemplo, un miope, para tener un poquito más de contacto de fondo. Y así, además, si estamos trabajando en una paciente con amelia retiniana, nos sirve para teñir los límites de la misma. A medida que continuamos levantando la hialoides, vemos cómo ese tinte se va esparciendo y queda en la retina. Esto es un caso que operamos, como dije, pocos días antes. El foco estaba por encima, pero se va a ver lo que estamos haciendo. Luego la vitrectomía central, este es un 25G, es un paciente con glaucoma neovascular. Colocamos el azul. El azul tiene esa tendencia a formar esa estructura, esa bolsa contenida, y una vez que aspiramos una parte, comenzamos a aspirar y vemos cómo a medida que movilizamos la bolsa, la hialoides, ese azul va tendiendo a moverse, delimitándonos los márgenes de esta hialoides. Hacemos cuidadosamente el pelado por las arcadas vasculares como corresponde, y ahí una vez que lo levantamos y entramos el corte, podemos ver el plano de sección mal, en este caso porque está desenfocado el video, pero uno se puede dar cuenta de que la hialoides queda bien teñida y tenemos un acceso de la tinción hacia abajo. Luego continuamos con la técnica habitual de ir con mucho cuidado aspirando, y a medida que empezamos a levantar, yendo a buscar siempre el vitro, siempre yendo a buscar la hialoides, como explicó Nicolás, aspirar y cortar para evitar una excesiva atracción sobre las estructuras que estemos trabajando. En este caso puede ser un neovaso que tengamos por ahí, o incluso una atracción a la hialoides que está pegado en la base del vítreo, que nos puede generar un desgarro con un consiguiente desprendimiento de retina más adelante. Aquí vemos en esta parte, en la parte inferior, vemos una oleada que se va a ver por ahí arriba, que es el margen de la hialoides posterior. Ya luego, bueno, la cirugía continúa completando la vitrectomía, terminando de comer la hialoides más en periferia, láser y demás. Quería mostrar esto para complementar un poquito también lo que había dicho Nicolás sobre la importancia de entender y estudiar al paciente y no solo aprendiendo la anatomía. Esto es un paciente que es una obstrucción de vena central de la retina, que tiene neovasos. ¿Cómo definimos y cómo distinguimos en un angio-CT? Esto lo podemos hacer en la consulta, si disponemos de ella. Un neovaso. Todos los neovasos van a estar por dentro de la hialoides. Para los que no estén familiarizados con esta técnica, vemos cómo en el borde de la papila, donde presuntamente está adherida a la hialoides, tenemos estos vasos que están aquí. ¿Cómo sabemos que son vasos? Porque tienen una coloración amarilla, que es como el Heidelberg, que es el equipo que tenemos nosotros, nos marca los puntos de circulación. Esto es un caso que operé en la residencia con el que era mi instructor en ese momento, y vemos complementando lo mismo, lo que venía diciendo, los neovasos que están adheridos a la hialoides, y en este caso hialoides muy engrosadas, que nos dificultan, por un lado, el tema iatrogénico, o sea, nos dan más riesgo de iatrogenia, pero también, como han comentado, nos permite una mejor visualización. Esto es un caso, bueno, lo que comentamos recién, es un caso que está bien para un principiante porque se ven bien los planos, pero vemos todo el riesgo que tenemos, porque vemos cuando vamos trabajando con la hialoides que está pegada por todos lados, cómo vamos tironeando de la retina. Al final del caso, bueno, se hizo la panfotocoagulación del correspondiente y ya terminamos.
Entonces, de cara a la disección de la hialoides, como hemos dicho en las últimas charlas, es fundamental entender la anatomía quirúrgica de la hialoides. La hialoides no es una bolsa. La hialoides es una membrana que está pegada en diferentes lugares, fundamental en el contexto patológico del paciente. No es lo mismo una membrana hiperretiniana que un diabético proliferativo, un miope magno, lo que sea. Disecarla siempre, que sea seguro, porque tenemos casos donde hay extensa necrosis, como ya luego mostraré en otra presentación más adelante. En casos donde hay una extensa necrosis en la retina, disecar la hialoides puede ser peligroso, porque al traernos la hialoides podemos romper la retina y hacer una catástrofe. Y las ayudas a la visualización, la iluminación, como han hablado, la transinolona, que vendría a ser lo que yo hasta hace un poco tiempo pensé que era lo único, prácticamente lo único. Tenemos el uso del azul dual, que es lo que acabo de presentar, que desde que lo empecé a ver y lo empecé a hacer me pareció súper práctico. Y las técnicas de realidad aumentada, por ejemplo en un Ingenuity, el Ingenuity nos permite, cuando estamos operando en 3D, aumentar los contrastes del equipo y tener una mejor visualización de la que tenemos con el microscopio de forma directa. Y eso es todo. No sé si quieren comentar algo. Yo quería hacer comentar. Yo trabajo con 3D, pero con Hackstrike. Y bueno, me parece igual un excelente equipo, pero lo que quería comentar específicamente es que todas las plataformas que están comentando son plataformas Alcom, ¿no? Entonces, muchas veces es bueno abrir un poco más la mente y ver qué otras opciones hay o qué te puede ofrecer otro tipo de plataforma. Por ejemplo, el OS4, y hemos estado haciendo una técnica que se llama Light Chromavitrectomy, que es una técnica con el manejo de contrastes. El aparato tiene un juego de luces amarillas y azul. Creo que Pedro vio el video, ¿no? Donde hacemos un cambio de contraste y muchas veces es suficiente para reconocer desde sangrados. No hace falta ningún tipo de colorante. Cuando hacemos un peeling, utilizamos el azul brillante, pero con ese juego de contrastes azul-amarillo, se ve perfectamente la limitante, te da mucho más seguridad y más aún cuando estás trabajando con 3D. Entonces, cada máquina tiene su virtud y creo que de alguna forma también tenemos que conocer a los que están comenzando también a tener un poco de idea de estos nuevos procedimientos que están comenzando a existir. Bueno, muy bueno el video, Maxi. Ahora, si quieren, por honor al tiempo, seguimos con Nico Barbieri, que nos va a hablar un poquito del perfluoro y el manejo de eso. Muy bien. Optimizamos para la calidad del video. Igualmente, después de lo que fue lo de Nico Emiliosi, me parece que la cosa no quedó tan... La vara estaba demasiado alta. ¿Se ve bien? A ver. ¿Llegan a escucharme? Si se escucha bien, optimizaste el video, se ve un poquitito pixeleado el power. Ah, bien. Vuelvo a intentar, pero sí, me está... A ver, lo volvemos a poner. Destrago y vuelvo a trabar. Ahí está, A ver perfecto. ahora. Perfecto. Bueno, primero gracias por la invitación, la verdad es que está muy buena la idea. Acá ya tanto Nico como Marcelo excelentemente explicaron cómo es la colocación de los trócares, la vitrectomía central periférica. Gracias Maxi, muy buena la charla de disección de hialoides, pero a mí me toca la parte de marcado del desgarro, colocación de perfluorocarbono y los intercambios, más que nada haciendo hincapié en la colocación de perfluoro, para qué y hasta dónde, era lo que más vamos a ver en esta charla. Ustedes díganme cualquier cosa si no se ve, ¿eh? Con respecto al marcado del desgarro, primero, ¿cuándo? Yo en realidad marcar los marco solamente cuando sé que se me van a hacer muy periféricos al aplicar la retina. No soy de marcarlo siempre, pero siempre lo hago con la endodiatermia, a través del trocar, y por lo general cuando sé que se me van a hacer bien periféricos. La potencia voy probando. Primero arranco con lo mínimo posible y a medida que va marcando, una vez que marcó ya lo dejo de hacer. Con respecto al perfluorocarbono, que es por ahí lo más importante de la charla, en 1987 se comenzó a utilizar en forma intraquirúrgica por Chang. El uso está bastante universalizado y por hoy, al principio era solamente como tamponaje cuando eran duraciones muy cortas hasta que se descubre la oculotoxicidad.
y era más que nada para aplicar retina, justamente. Hoy por hoy se lo utiliza para la protección de la mácula en cualquier cirugía de lente luxada, núcleo luxado segmento posterior, para el drenaje de líquido subretinal, como lo vamos a ver ahora en algunos videos, para maniobras de reflotamiento, la famosa maniobra de levitación, y también para algunas hemorragias coroideas, traumas, entre otros. Algunos videos, este por ejemplo es un desprendimiento de retina pseudofáquico, van a ver que tiene un lente de 3 piezas colocado en el sulco. Lo que hacemos es la vitrectomía bien completa, como bueno, explicaron anteriormente, sobre todo alrededor del desgarro. Bueno, esto ya se había realizado gran parte de la vitrectomía, me focalizo en el desgarro, que no está tan periférico, fíjense que no está marcado, es supranasal. Ahí estoy con la cánula, que es una cánula siliconada a través del trocar. Empiezo a entrar, en este caso estoy bajo fluido, van a ver que me hacen las burbujitas. Esas burbujitas en general cuando uno realizó el intercambio no se forman tanto, igualmente en general tienden a unirse, y en el caso de que se sigan formando, como van a ver más adelante, con mucha paciencia, acá el video está acelerado, las voy, entre comillas, pinchando con la misma silicona de la cánula. Estoy con luz de chandelier, pero también estoy con la luz que me ayudo, y como siempre apuntando a la punta, sobre todo porque en este caso lo que hago es, una vez que coloco y llego al borde del desgarro, que lo voy a marcar con el cursor, está a esta altura, lo que hago es vuelvo a ingresar con el vitrectomo, como van a ver ahora, sigo haciendo un poquitito de vitrectomía periférica y luego vuelvo a colocar la cánula. Se me paró el video, disculpen. Ahí está. Una vez que llego hasta el borde del desgarro, veo que el líquido subretinal drenó a través de él, empiezo a hacerle endoláser en esa zona, triple, cuádruple, quíntuple corona. En este caso es un desprendimiento de retina pseudofáquico, el paciente se operó para ver mejor y está con la retina desprendida, la poste rota y un lente de 3 piezas. Estoy lejos de la mácula, puedo trabajar tranquilo. Ahora lo adelanto un poquito si llegamos a esa zona. Ahí vamos viendo el sellado del desgarro. Y ahora vamos a ver la extracción de perfluoro, que es muy importante. Acuérdense que el perfluoro de carbono es tóxico para el ojo, genera molestias visuales, puede generar en el caso de poste rota que migre al segmento anterior, que dañe el endotelio, y ahí lo empiezo a drenar, y por último con la cánula de Charles termino de vaciarlo apuntando al nervio óptico. En honor al tiempo estará paso, es otro desprendimiento de retina. Esta es una cirugía de un colega, un amigo, que en la curva se le luxó la lente, como ven acá, al segmento posterior. Se me dio vuelta la imagen al editar el video, yo soy diestro, aviso, mi instructor también es diestro, así que en este caso se nos invirtió, y bueno, lo que quiero mostrar es que el perfluorocarbono en este caso lo coloco por debajo de la lente, y solamente para proteger la mácula, que a mí lo que me va a servir es justamente para levantar un poquitito el lente y poder tomarlo de la áptica sin riesgo de pellizcar la retina. Es mucho más práctico, mucho más sencillo, me ayudo con la endoluz, y directamente lo llevo al segmento anterior. Por último, la maniobra de reflotamiento que decíamos anteriormente, en este caso es una catarata blanca luxada íntegramente al segmento posterior, la van a ver ahora. Empiezo a colocar el perfluoro también de la misma manera, vamos levantando a la catarata, ya la incisión la tenía hecha en cámara anterior, era una cirugía, creo que fue a la semana, o sea, estaba abierta, amplié la incisión y a través de Nansa retiro la catarata. Con respecto al intercambio, la última parte, bueno, en general acá hago alguna diferencia entre el tipo de cirugía, si es un ojo fáquico o pseudofáquico. Por ejemplo, el video que voy a mostrar a continuación es de la misma cirugía que vimos al principio, desprendimiento de retina pseudofáquico y lente de 3 piezas. Si es un ojo fáquico y el intercambio es necesario, no es una cirugía, por ejemplo, en la que no haya vamos a suponer, el núcleo al fondo en donde no hubo desgarro, nada, puedo no hacer el intercambio fluido-aire. En el caso de que sea un desgarro, un desprendimiento de retina, un agujero macular, una membrana epirretiniana, el intercambio lo hago bien controlado con la presión a través de la infusión en 20 o 30 milímetros de mercurio,
y en el caso de que sea un ojo pseudofáquico, lo hago con toda la prudencia posible, y sobre todo si tiene la posterior rota, por el tema de que el movimiento a veces brusco puede llegar a luxar la lente, y no sería la primera vez de que se luxe hacia el segmento posterior. No es imprescindible, como decíamos anteriormente, y también es útil para secar agujeros retinales. Bueno, acá es la misma cirugía, como les decía. El intercambio lo hago, por ejemplo, con el lente de 3 piezas en 25, y una vez de que pasó, fíjense esta maniobra, en donde voy viendo cómo el líquido está cambiando por el aire y está bajando, la maniobra del sorbete. Estoy ahí extrayendo todo el líquido e intercambiándolo por aire. Y luego el tamponaje que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Nico. Muy bueno, No es la calidad de Nico. No, se vio bien, se vio bien. Se vio muy bien. Yo le hago una pregunta a los del panel. Por ahí al principio, viste, cuando estás poniendo el perfluoro, tenés pánico que te llegue hasta el nivel del desgarro porque decís se me va a ir atrás de la retina. ¿Es así realmente que si tenés un desgarrito chico o algo, el perfluoro se te puede ir atrás de la retina si te pasás del nivel del desgarro? Te contesto primero porque me quedó pendiente decirlo a eso. No sé si se vio porque estaba medio oscuro, pero yo llegué hasta pasando el borde proximal del desgarro en los primeros videos. Una sola vez me pasó de que me quedó subretinal. Es difícil de sacar, es cierto, pero la verdad es que no me ha pasado habitualmente. Es más, muchísimas veces lo he hecho pasando los dos bordes, cuestión, por ejemplo, por mala visualización, porque el ayudante no podía encontrarlo o algo por el estilo, y entonces para estar más seguro yo y estabilizando un poquito el segmento. La verdad es que no he tenido grandes problemas con eso, no sé el resto. Lo que no es casualidad que no hayas tenido problemas. O sea, todos estos elementos, ya esto lo voy a intentar explicar un poquito en la última charla, tienen una propiedad que se llama tensión superficial. La tensión superficial del fluorocarbono, si bien no tiene una tensión superficial altísima como tiene la silicona, tiene una tensión superficial lo suficientemente alta como para mantener la burbuja formada a pesar de encontrar un agujero. Yo luego voy a poner un gráfico donde se ve bien lo que es la tensión superficial y explica por qué no pasa. Porque si no, sería muchísimo más frecuente de lo que realmente es esto que has comentado. Yo creo que el problema con el perfluoro es cuando se hacen justamente, claro, esas burbujitas, o sea que no es una burbuja única, y hay algunas maniobras, algunas cosas como para evitar que se formen esas burbujitas a la hora de inyectar, o por ejemplo usando trócales valvulados. Y el tema de cuando pasamos el desgarro tiene que ver un poco también con la tracción que hay en los bordes, digamos. Si no hay tracción alrededor del desgarro, no debería irse el perfluoro para abajo, sino que debería sobrepasar el desgarro. Perfecto. Bueno, muy bueno. Pasamos ahora al último caso de Maxi. Y cuando estés, compartí la pantalla y arrancando más. Vale, un minuto. Maxi está con nosotros desde Barcelona, así que le agradecemos por el horario. Ya es un poco más tarde. Uno está acostumbrado a la noche como Batman. Bueno, a ver, la idea de la charla es no tocar tanto los conceptos que todos vemos en quirófano día a día o que podemos ver en cualquier libro, sino intentar explicar un poco una cosa que la primera vez que lo escuché sinceramente no me lo creí mucho, pero que con el tiempo a medida que lo fui entendiendo, fui siendo cada vez más creyente. Es física igual, o sea, tampoco es muy opinable, pero todos tenemos cierto escepticismo siempre ante la evidencia, más cuando es algo que no tocamos directamente. Todos pensamos en los agentes taponadores como una estructura que mantiene una cúpula. Muchas veces a los pacientes les decimos, le vamos a poner un gas, le vamos a poner una silicona, que lo que va a hacer es mantener la retina pegada de arriba, evitar que se nos caiga. Pero en realidad lo que hay que entender también es que no solo funciona como una estructura, digamos, toda esta armadura que mantiene una cúpula, sino también funciona como una curita, o como una tirita, como le dicen aquí por estos lados. A la hora de hablar de taponadores,
tenemos que saber primero cuál es el rol real de estos taponadores, qué es lo que hacen fisiológica o fisiopatológicamente en la retina. Usamos taponadores, como su nombre dice, para taponar la rotura. Lo que queremos es tapar la rotura o el agujero macular. Todo lo que vamos a hablar se aplica tanto al agujero macular como a la rotura. Lo utilizamos también para aplanar y evitar pliegues de la retina. De esta manera, al tener una estructura pseudocupuliforme por debajo de la retina, evitamos que ésta se enrolle y nos traiga estos problemas. Es fundamental también que nos permita una buena visualización, tanto a nosotros como al paciente. Pensemos que cuando usamos silicona como taponador, el paciente la va a tener meses, si no años, dentro de su ojo y no puede estar ciego. Y además, como reemplazo del volumen ocular. Todos hemos visto pacientes con DR súper complicados, RDR, de RDR, que el ojo se mantiene en la cara porque tiene silicona. Ahora, fundamental, la fuerza. ¿Qué es la tensión superficial y qué es la flotabilidad y cómo interactúan entre sí? La tensión superficial, que hemos hablado hace poquito, es una característica de tanto elementos gaseosos como líquidos que están en una interfaz con un elemento distinto, sea del mismo tipo o distinto. Esto lo que hace es que molécula a molécula, que todas las moléculas se vayan como pegando una con otras, es lo que le permite al mosquito pararse arriba del agua, y esta tensión superficial lo que le permite, también nos ayuda a darle forma a estas moléculas. Cuando hablamos de flotabilidad, sin embargo, la flotabilidad en los gases oculares o en los taponadores oculares actúa fundamentalmente a nivel de la base de esta membrana, de esta taponador. A nivel de arriba, la fuerza que ejerce la flotabilidad comparado con la fuerza que ejerce abajo es ínfima. Es decir, una retina o un paciente que tuvo un DR con una rotura superior, la retina no se mantiene en su sitio porque la burbuja está empujando, sino que se mantiene porque la burbuja está tocando esa zona. Vamos a mostrar un poquito cómo funciona esto. Como dijimos, la tensión superficial permite que una molécula mantenga su forma. En este caso, como estamos hablando de interfaces líquidas o gaseosas, la tendencia al orden más correcto de esto es el círculo, o la esfera, o la semiesfera. Esto lo vemos, por ejemplo, si se nos rompe un termómetro de mercurio, vemos cómo la tensión superficial del mercurio hace que no se esparza, sino que quede todo formado como una bolita sobre una superficie. Cuando ponemos un taponador, tanto en un ocular como en un desgarro retiniano, lo que hace este taponador es obliterar los bordes del mismo. De esta manera evitamos que este líquido, que el fluido, que cualquier cosa pase a través de este agujero. Y aquí sí tiene cierto rol la flotabilidad. La flotabilidad es lo que nos ayuda, por una cuestión gravitacional y de flotabilidad, volviendo a repetir el término, nos ayuda a que esta burbuja esté en la posición que tiene que estar. ¿Qué pasaría si la flotabilidad fuera más fuerte que la tensión superficial? Lo que pasaría es que estas moléculas que se mantienen pegadas entre sí gracias a la tensión superficial se desprenderían y pasarían a este espacio. En el caso de un desprendimiento de retina, al desgarro. En el caso de un agujero macular, cuando el paciente está haciendo posicionamiento, si es que lo tiene que hacer, y según la cantidad que tenga, si la flotabilidad fuera tan fuerte y tan relevante, iría desprendiendo burbujas y se irían metiendo por detrás digamos, por el agujero y pasando por detrás del espacio. Esto no es que no pueda pasar, todos hemos visto casos de silicona que se ha metido por debajo de un desprendimiento de retina con una PBR muy intensa, pero no es lo que ocurre como norma o como regla. A modo de simplicidad, y sin usar números, porque aquí nosotros no somos físicos ni nos interesa, la molécula o la sustancia que más tensión superficial tiene es la silicona. ¿Esto significa que sea el mejor taponador? No. Esto significa que tiene más tensión superficial. Esto explica, por ejemplo, por qué en un PVR, en una proyección vitreoretiniana, utilizamos silicona. Porque tiene más fuerza para contener a la fuerza contráctil que hace la retina en su contra. Luego le sigue el gas, o los gases. Aquí tenemos muchos, fundamentalmente, no sé qué usan ustedes por allá, nosotros usamos C3, F8 y SF6.
Y por último, el aire. Es por eso que vemos cuando ponemos una burbuja, cuando se nos cuela una burbuja de aire en el azul, cómo empieza a soltar pequeñas burbujitas por todos lados. Es porque tiene muy poca tensión superficial y la capacidad de cohesión de estas moléculas es muy baja, comparada con lo otro. ¿Dónde actúa la flotabilidad? ¿O cómo completamos el rol de la flotabilidad en esto? Como dijimos, para posicionar la retina. El juego entre tensión superficial y flotabilidad nos da la forma de la burbuja. Esta burbuja, como tenemos en este gráfico de aquí, nos demuestra una burbuja de aire o de gas, que la forma sería similar, versus una burbuja de silicona. La silicona, como tiene una tensión superficial muy alta, tiene tendencia a ser una forma mucho más esférica. Por ende, el arco de contacto contra la retina superior es menor que el de una burbuja de gas. Entonces, ¿por qué usamos silicona? Porque necesitamos mantener el taponamiento durante más tiempo, no porque necesitamos más taponamiento. De hecho, si queremos un mayor arco de contacto, sabemos que el gas va a tender a subir y como tiene menos tensión superficial, tiene menos tendencia a mantenerse cerrado como una bolita, sino que se va como tendiendo a cubrir y mantener de mejor manera todo el arco de contacto sobre la retina. Vamos a verlo en acción, con gráficos, ¿no? ¿Cómo funcionan los taponadores? Como dijimos, aquí tenemos un desprendimiento de retina, esto es súper gráfico, esquemático, desproporcionado, pero creo que es práctico para explicar el concepto. Tenemos una colección de fluido subretiniano con una rotura en la retina, que la tenemos marcada en naranja, y un epitelio pigmentario que tiene un rol fundamental en estas cirugías, aquí marcado con el color rojo. Luego de la vitrectomía, luego del procedimiento, hagamos lo que hagamos, siempre queda fluido subretiniano. Ese fluido subretiniano, desplazado hacia periferia por el uso de perfluorocarbono o más fuera de lo que es el espacio extravascular, es lo que nos obliga a ser súper estricto con estas cosas. Si esto no fuera real, la retinopexia neumática no funcionaría. Porque en la retinopexia neumática no drenamos el fluido subretiniano. En la retinopexia neumática lo que hacemos es meter una burbuja, esa burbuja va a tapar el agujero, y como vemos en este caso, que es un caso de una cirugía, marcado en azul lo que sea un impacto de un láser, lo que hacemos es tapar el agujero y evitar que el fluido se cuele por este desgarro y se nos meta por debajo de la retina, que es lo que nos haría un nuevo desprendimiento de la retina. De esta manera, lo que hacemos es favorecer o darle un marco ideal para que el epitelio pigmentario de la retina, mediante su función de bomba, bombee todo ese fluido subretiniano por debajo lo quite del espacio subretiniano y lo tire hacia la coroides. Con el correr del tiempo, la burbuja será cada vez más pequeña y el posicionamiento, si fuera realmente importante, es cuando más estricto hay que ser a medida que más tiempo pasa. Hablando de la retina, luego tenemos que tener en cuenta otras cosas como es el estado del cristalino, que también es importante en pacientes jóvenes. En un DR en un paciente joven hay que tener otro tipo de cuidados para que no haga una catarata por desecación. Este es el estadio final, con la retina pegada. ¿Por qué? ¿Porque el gas hizo fuerza? No, porque el gas tapó el agujero y el epitelio pigmentario vació el espacio subretiniano. Vamos a hablar un poco de gases. Si les pongo estas frases, todos los gases son expansibles o ningún gas es expansible, verdadera y falsa ambas. ¿Quién diría que las dos son verdaderas? ¿Alguien diría que las dos son verdaderas o las dos son falsas? ¿O todos diríamos por el depende? Hago un poco para evitar que nos distraigamos acá, luego si quieren lo hablamos. Todos los gases, las dos frases son verdaderas. Todos los gases se expanden y ningún gas se expande al mismo tiempo. Todo depende. ¿De qué depende? De la concentración. Esto se da porque cuando ponemos en el ojo la burbuja, tenemos un juego de dos interfaces, o sea, una interfaz con dos sustancias distintas. Como sabemos, la difusión, mediante la difusión pasiva, tiende de un lado y del otro la interfaz a equilibrar las presiones parciales de los componentes. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo para difundir por un poro pequeño o por una membrana o por una misma pared de una burbuja, una sustancia grande con múltiples átomos de carbono, con múltiples átomos de azufre, como es el C3F8, a una simple molécula de nitrógeno, que como todos sabemos el nitrógeno es el gas que más hay en el aire.
Es por eso que cuando, por ejemplo, se inyecta o inyectáramos una burbuja de aire, perdón, de gas pura dentro del ojo, durante un primer momento el equilibrio gaseoso irá mucho más a favor de la burbuja, con tendencia a meter nitrógeno, a meter oxígeno, a meter dióxido de carbono, cualquier gas que esté circulando en sangre, hasta llegar a un nivel de equilibrio. Una vez que se equilibran estos niveles, que esto ocurre, depende del gas, entre los 2 y los 4 días luego de la inyección, poquito a poco esta burbuja se va achicando y va desapareciendo hasta que tenga que durar. Si me preguntan, a ver, si somos muy estrictos, ¿el gas se expande o no se expande? El aire se expande o no se expande. El aire no se debería expandir. Pero, por ejemplo, una cosa que tenemos acá en esta zona, en España, en Barcelona, hay pueblos que están a miles de metros de altura cerca. Hay gente que, si se toma un tren a Madrid, pasa por una altura de 1200 metros. Y esa diferencia de presiones parciales de los gases que el paciente inspira hace que esta burbuja pueda cambiar de tamaño con los cambios de altura y generar los cuadros de hipertensión que son sumamente dolorosos, que pueden generar alteraciones a nivel del segmento anterior, como también a nivel de la arteria central de la retina. Si la presión dentro del ojo es más alta que la presión de perfusión de la arteria central de la retina, se tapa la arteria central de la retina y se pierde el ojo. Esto simplemente es una tabla que se puede encontrar en cualquier lado, donde vemos que según el tamaño de la molécula, o sea, lo único que determina cuánto se expande un gas o cuánto tarda en irse es el tamaño de la molécula, el tiempo que tarda en pasar en salir de la burbuja este gas tan grande comparado con las demás moléculas. La silicona, como todos sabemos, como nos implica o nos requiere una segunda cirugía, o tercera, o la que sea, para retirarla, la silicona se queda ahí. Nunca se ve sola. Porque justamente no trabaja con estos equilibrios. La silicona no puede difundir a ningún lado. Estas son, bueno, una tabla del Ryan, donde que todos pueden ver qué son las diferentes complicaciones. Todos saben que pueden hacer cataratas, el tema de las hipertensiones oculares, el riesgo del glaucoma por el tema de la silicona. Hay cierta controversia sobre la patología macular a nivel de la inyección de silicona, porque hay quien dice que no es una toxicidad directa de la silicona, sino que es por un aumento de la presión en el momento de la infusión. Piensen que estamos metiendo un gas, una sustancia oleosa muy pesada en un compartimento con una pequeña válvula de escape, y eso genera picos hipertensivos durante la fase de intercambio de silicona que nos podría ir dañando el nervio óptico. Son teorías, no he leído todavía ningún artículo que lo demuestre al 100%, pero al menos me parece muy creíble. Ahora, en una serie de casos, mostrar por qué podemos elegir uno u otro. En este caso, por ejemplo, es un caso de una paciente que hicimos una vitrectomía terapéutica diagnóstica, este es un caso de una toxocariasis ocular. Taponamiento, hay quien diría no hay necesidad de usar nada, y hay quien podría haber dejado una burbuja de aire. Una burbuja de aire que dura 4 o 5 días, la burbuja se va, y durante ese tiempo nos asegura que nos mantiene al menos el sector superior de la retina protegido ante cualquier daño iatrogénico que podríamos haber hecho sin verlo en la cirugía, en base en una paciente fática como este caso. En este caso, un agujero macular en un paciente miope con una retina en muy mal estado. La indicación por lo general sería una burbuja de gas. El gas nos va a dar el taponamiento necesario, nos va a tapar ese agujero y va a darle cierto tiempo al epitelio pigmentario a absorber eso. Si es un paciente que tiene una atrofia macular completa con un epitelio pigmentario retiniano completo, probablemente el gas no sea suficiente y tengamos que optar por la silicona, pero también la realidad es que la capacidad visual de ese paciente es muy baja, entonces quizás hasta ni lo operemos un paciente así si no tiene un epitelio pigmentario en condiciones. Este es un caso, como ya he comentado, en el cual usamos silicona, aceite de silicona, para mantener la retina en su lugar, porque este es un caso de una necrosis retiniana aguda, en la que hemos tenido que hacer una barrera de láser. Hemos puesto la silicona porque queremos que el ojo se mantenga en su lugar, y este es uno de los casos, volviendo a la charla anterior, en los cuales, por ejemplo, no estaría indicada una disección de hialoides, porque una disección de hialoides en este caso nos podría generar agujeros enormes a nivel de las áreas de necrosis. Entonces, es no una contraindicación, pero convengamos que no está recomendado.
Este es un problema que podemos tener con el aceite de silicona también. Esta es una paciente que tuvo un traumatismo ocular perforante, que cuando la operamos tenía un desprendimiento de coroides. Llenamos el ojo de silicona, pero a medida que el desprendimiento de coroides fue desapareciendo, la burbuja de silicona, la paciente empezó a notar un borde. Empezó a notar un borde. ¿Cuál es ese borde? Es la interfaz. La silicona, como no se expande, una vez que la ponemos, no crece de tamaño y se queda en su lugar. Todo el espacio que ocupaba el desprendimiento de coroides fue reemplazado por líquido que fue produciendo el ojo, y entonces la paciente estaba muy molesta. Esta paciente estaba viendo 0,8, pero se quejaba, porque veía fatal, porque tenía esta burbuja que le genera reflejos y mucha incomodidad. Una indicación clara es una PVR, en este caso, una indicación clara de silicona, una PVR, un desgarro inferior. No hay, al menos hasta donde manejo, no habría contraindicado. O sea, no habría. Sería raro no ponerle silicona en este caso, aunque alguien se podría arriesgar a ponerse 3F8, ya que tampoco es una PVR tan extensa. Y por último, quería dejar una serie de tips para el quirófano, sin entrar en demasiado detalle, porque ya creo que se ha mencionado bastante en las charlas anteriores. Fundamentalmente, saber que el ojo es un tejido, es un globo que no se distiende. Por ende, a más contenido, más presión. Por eso es fundamental que en los intercambios, en todos los intercambios, tengamos una vía de escape. Nunca correr el riesgo de que el ojo levante presión, porque podemos tener problemas circulatorios, problemas a nivel del segmento anterior o incluso roturas de pared, como he visto en un congreso que han presentado. Fundamental prestar atención a las concentraciones, porque como he hablado al principio, todos los gases son expansibles y no expansibles según la concentración. Entonces, una concentración muy elevada hace que sea una molécula que tenga muy poco nitrógeno. Ese nitrógeno, una vez dentro del ojo, va a tender a absorber nitrógeno, la burbuja se va a expandir y va a ser un desastre. Y lo mismo una concentración muy baja. Una concentración muy baja significa que la fase de equilibrio la alcanza muy rápido y empieza a perder componentes rápidamente. Y por último, una cuestión de qué pesa o qué flota en qué. El perfluorocarbono, como hemos hablado, es lo más pesado. Sobre el perfluorocarbono flota el BSS, la solución salina. Sobre el BSS flota la silicona, luego el aire y luego los gases. ¿Por qué es importante esto? A la hora de hacer los intercambios, tener en cuenta, por ejemplo, que no corresponde hacer un intercambio de líquido de BSS a silicona, porque de esta manera la silicona va entrando y se va acumulando arriba y el líquido nos sigue quedando abajo. Eso es diferente. Técnicamente se podría hacer, pero no es correcto. Entonces, por norma general, y evitando casos puntuales, todos los intercambios, tanto de perfluorocarbono o BSS, deben pasar por aire. El aire además nos permite, por los efectos ópticos que hace, tener una mejor visualización de la periferia, nos permite explorar mejor roturas periféricas, y desde el aire tomar la decisión final, si vamos hacia gases o hacia silicona. Hay un caso puntual en desgarros muy grandes, con riesgo de desplazamiento de la retina, en el cual se podría implantar un intercambio entre perfluor y silicona, pero bueno, no es el objetivo de esto y tampoco es algo realmente en lo que tenga experiencia. Y nada más. Espero que haya servido. Bueno, Maxi, muchas gracias. Muchísimas gracias, Maxi. Muchísimas gracias a todos. Hoy tuve bastantes problemas con la conexión, pero la verdad que estuvo muy buena la charla, muy buenas las presentaciones, los speakers. La verdad que es un placer para nosotros que nos acompañen tanto a Willy como a Manu en este proyecto, que se sigan sumando y bueno, vamos a seguir haciendo más charlas. Nos aliamos a otras plataformas y presentamos también esta semana una unión que se llama Ophthalmology Alliance, y para el jueves que viene vamos a estar presentando nuestra primera reunión, así que también esperemos que estén ahí. Y no, nada, muchas gracias a todos. Nuevamente gracias a los speakers y al panel, la verdad que estuvo todo excelente. Gracias. Felicitaciones, Maxi, espectacular la última. Muy clara. Bueno, espero haberlos convencido, porque a mí cuando me lo contaron por primera vez no me convencieron, pero bueno, lo explicaba un físico, así que le creí. A mí no me convencieron hasta que tuve un problema con la dilución del gas y tuve la presión por las nubes con un paciente que compartimos con Ferlini. Ahí empecé a estudiar un poquito más.
Sí, sí, sí. A ver, todo esto está en los libros de rutina, pasa que como no lo estudiamos desde el secundario, la física cuesta, pero es divertido. Bien. Es ideal para tiempos de cuarentena. Muy bueno. Bueno, excelente, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Los vemos el jueves que viene. Vamos a ir mandando la información para la reunión del jueves que viene. Un abrazo a todos. Muy bien. Adiós. Un abrazo.